Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. Bienvenidos a su clase de español. El día de hoy, viernes 19 de febrero del 2021, estaremos trabajando en la página 16 y 17. Introducción del tema. En el siguiente tema conocerán los casos especiales para poder formar palabras en el idioma español. Conocerán la diferencia entre morfema clase y morfema léxico, así como también algunos consejos para saber identificar la clasificación de las palabras. Y por último, conocerán las reglas para poder saber separar las palabras según su morfema o clasificación. Comencemos. La palabra. ¿Qué es la palabra? Para hablar y escribir se utilizan palabras. Una palabra es un vocablo, voz o dicción formada por una cadena sonora de morfemas que al formar conjuntos comunican ideas. Muy bien, recordemos que las palabras son todas aquellas que nosotros mencionamos, como casa, cabeza, camisa, mesa, sillón, tabla, pared, etc. Ahora conozcamos qué es un morfema. El morfema es la menor unidad de la lengua que tiene un significado léxico y una función gramatical, es decir, que tradicionalmente se conoce como morfemas la raíz y la terminación de una palabra. Recordemos que la raíz de toda palabra es aquella de que si hay un morfema, por ejemplo, árbol, arbolito, arbolero, arbolón. El morfema de raíz o morfema base es toda aquella que no cambia. Por ejemplo, en este caso es árbol. Su terminación es ito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a conocer la clasificación de morfemas. El morfema base raíz, en este caso, tenemos aquí este ejemplo de nin, que es el morfema base, es la raíz que yo les mencionaba. Por ejemplo, camisa, camisón, camiseta, camisetilla. Entonces lo que no cambia es camis. Este es el morfema base raíz. El morfema clase, ¿cuál es el morfema clase? Es el género y número. Por ejemplo, niños o as, niños, niño, niña, niñas. Por ejemplo, dice que el morfema clase define el género. ¿Cuál es el género, Miss? El masculino y el femenino. Y el número es singular o plural. Recordemos que singular es cuando hablamos de una sola cosa, y el plural es cuando estamos hablando de una o dos o más cosas. El morfema base, el morfema lexical, es el que genera nuevas palabras. En este caso, niñote, niñit es lo que se añade, niñito o niñita, niñero o niñera. Entonces está el morfema base, que es la raíz de la palabra que no cambia. En este caso, nin no cambia, n y ñ no cambia, pero se le agrega un morfema léxico al a para proceder a hacer nuevas palabras. Y el morfema clase, que es el género, lo que determina si estamos hablando de la palabra, si es género masculino o femenino, o si es singular o es plural. Muy bien, los morfemas que forman una palabra son el morfema base, que sirve de sostén en la formación de nuevas palabras. El morfema clase es la terminación de la palabra que señala el género, número, persona y tiempo. En los verbos se llaman desinencias. Entonces, el morfema base es la raíz. El morfema clase define el número o género. Y el morfema léxico son las nuevas palabras, sufijos, prefijos. Pueden ser aumentativos, diminutivos o derivados. Entonces, para ser más claro, el morfema base es lo que no cambia, la raíz de la palabra. Por ejemplo, está pantalón, pantaloneta, pantaloncillo. Panta
es lo que no cambia, ese es morfema base. Pantaloneta, et, es lo que cambia. Pantaloncillo, it, y, eso cambia. Por lo tanto se llama morfema léxico a esas palabras que se le añaden a la raíz de la palabra. Y pantaloncillo, o es la género, estamos hablando de masculino y singular. Pantalonetas, estamos hablando de as, una terminación as, estamos hablando de género femenino, por lo tanto es plural. Las palabras se clasifican en monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, hexasílabas, heptasílabas, octosílabas, eniasílabas y decasílabas. Sabemos que la monosílaba es una, bisílaba 2, trisílaba 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octo 8, eniasílaba 9 y decasílaba 10. Separa en sílaba las siguientes palabras con una diagonal. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de diagonal, es decir, que colocamos una línea como curva. También lo pueden hacer con guión. Por ejemplo, locomotora, lo, guión, co, guión, mo, guión, to, guión, ra, locomotora. Y así sucesivamente separarán las demás. Trabajo en clase. Separa e identifica los morfemas de las palabras. Tienes un ejemplo. Morfema base, morfema clase, morfema lexical. Solecito. Sol es el morfema base. Osit es el morfema léxico y o es el morfema clase. ¿Por qué osit es léxico, mis? Porque esas son las palabras que se añaden y o es la terminación de la palabra, la que define el género y el número. Por lo tanto, usted va a hacer así como definimos, clasificamos los morfemas de la palabra solecito de este ejemplo, así irá. Asimismo se hará el ejemplo de gatos, panadero, florcitas y perreras. Luego clasifica las palabras según su número de sílabas. Por ejemplo, biblioteca es una tetrasílaba porque tiene 4 sílabas. Entretenimiento hexasílaba porque tiene 6. Surgir tiene 2. Compositor tiene 4. Y esencia tiene 3. Y asimismo usted va a saber, en el libro le ayudan cuándo, cómo se llama la que tiene una sílaba, la que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que hayan comprendido el tema y que se les resulte fácil poder resolver estos ejercicios. Muchas gracias por su atención.